Gloria a Dios, aleluya. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, al que es digno de toda la honra y de toda la gloria. Amén, amén. Hermanos, un gozo estar en la casa de Dios el día de hoy. Siempre agradecidos que Dios nos permite estar en sus atrios para alabarle, adorarle, exaltar. Hoy es un poquito diferente. Hoy no estamos en vivo por varias razones. Y también nos faltan varios hermanos, porque tenemos un buen número de hermanos enfermos. Se nos han estado enfermando varias familias de diversas enfermedades y oremos por ellos. Al final haremos una oración por ellos para que Dios obre, amén, y Dios los sane también. Y pues, ¿cuánto estamos listos para escuchar la palabra de Dios? Bueno, quiero invitarlo a que abra su Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 4. Y vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios en esta noche y pedirle al Señor que nos hable al corazón. Fíjese que tengo ganas de predicar 2 horas. Tengo ganas de predicar 2 horas, pero no las voy a aguantar. Así que deme 35 minutos y le daré un mensaje de la palabra de Dios. Amén. Nada más un versículo vamos a leer el día de hoy, Mateo capítulo 5, versículo 4, un texto, una porción muy conocida, la mencionamos ya el domingo, que dice de la siguiente manera: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. O como dice otra versión, dichosos o felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Únase conmigo y vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Señor que Él nos dé una palabra en esta noche. Bendito Dios y Padre excelso, venimos delante de tu santa y bendita presencia, dándote a ti la honra y la gloria, Señor, que tú eres digno de recibir. Padre, venimos delante de ti para rogarte, Señor, que tú nos des una palabra de bendición, una palabra que sea de edificación a nuestros corazones. Nos ponemos en tus manos para rogarte, Señor, que nos hables, que nos alimentes, que nos anime, nos fortalezca, nos edifiques, Padre mío, de acuerdo a lo que sea tu voluntad. Nos ponemos también en tus manos confiando que la palabra que hemos de recibir será de bendición y edificación. Y como tu siervo yo me pongo una vez más en tus manos, Espíritu Santo, y te ruego que al momento, Señor, de abrir mi boca sea tu palabra la que fluya por mi boca, Señor, y no palabra de hombre. Te lo ruego en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y pueden sentarse diciendo gloria a Dios. Hoy vamos a continuar con esta serie de mensajes que es sobre el Sermón del Monte, en específico esta segunda etapa que es sobre las bienaventuranzas. El domingo les hablaba sobre la primera bienaventuranza: dichosos o bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y titulé el mensaje: dichosos aquellos que llevan una vida sencilla. Hoy quiero hablar de este segundo bienaventuranza y lo he titulado: dichoso el que se quebranta ante Dios. Dichoso el que se quebranta ante Dios. Y déjeme, empiezo a decirle esta información que es muy importante y usted la debe saber, porque es algo que se ha hecho en los últimos años, un estudio que se hizo en los últimos años aquí en Estados Unidos y en el mundo. Sin palabras para la emoción. Escúcheme bien. Sin palabras para la emoción. Ese es el significado etimológico de alexitimia. Yo no sé si usted la ha escuchado. Alexitimia. Alexitimia significa sin palabras para la emoción, o es decir, incapacidad para mostrar emoción. Esta es una enfermedad que 1 de cada 10 personas en el mundo la tiene. 1 de cada 10 de nosotros tiene esta enfermedad. Es decir, no tiene capacidad de expresar emociones. No sabe o no puede simplemente. Es una persona que, aunque siente igual que todos los demás, puede sentir emociones buenas y malas como todos los demás, pero no tiene esa capacidad
o esa voluntad de expresar lo que siente, sea bueno, sea malo, sea alegría, sea tristeza. Simplemente 1 de cada 10 no tiene o no puede expresar sus emociones. De hecho, esa información la saqué de la revista Healthline. Y también hay un estudio que dice que hay más de 300 millones de personas que padecen depresión o tristeza extrema sin saberlo. Lo repito, más de 300 millones de personas en el mundo que padecen depresión o de tristeza extrema y no lo saben. No saben las personas que están viviendo en depresión o que están viviendo en una tristeza extrema. Y esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Ahora, ¿por qué se da ese fenómeno? ¿Por qué se da ese problema que los seres humanos cada vez es más difícil que expresen sus emociones o que no puedan expresar sus emociones? Hay varias razones. Son varias las razones por qué las personas no expresan sus emociones. Una es por la cultura en la que vivimos en estos tiempos, en donde nuestra cultura nos enseña a que no debemos expresar emociones. De hecho, el estudio mismo dice que esta problemática la tienen más los hombres que las mujeres. Porque nuestra cultura latina le enseña mucho al hombre, al varón, a que no debe expresar sus emociones. De hecho, en nuestra cultura mexicana hay una frase que dice: los hombres no lloran. Y nos enseñan desde pequeños a perder esa capacidad de expresar lo que sentimos. Y si las expresamos las emociones, es mal vista por la cultura. De hecho, cuando uno expresa lo que siente, no se mira bien. Se considera debilidad del ser humano. Y eso mismo es lo que ocurría en los tiempos de Cristo. La cultura romana, como les decía el domingo pasado, tenía una característica. La cultura romana, por algo, la palabra de Dios en el libro de Daniel la considera como una bestia brutal. Porque el imperio romano tenía una cultura, una ideología, una actitud muy brutal de ser. Convertía, discúlpeme que diga esta frase, pero convertía al ser humano en un animal, a un ser sin sentimientos. Para los romanos, el expresar debilidades, el expresar llanto, el expresar emociones, era un símbolo, signo de debilidad. Por eso a los romanos se les enseñaba a no expresar emociones. A los romanos se les enseñaba que era malo llorar, era malo expresar tristeza, era malo expresar debilidad, era malo expresar emociones, porque eso lo interpretaban ellos como algo débil de su cultura. Y como ellos eran una cultura que enseñaba a ser dominante, enseñaba que debían de ser fuertes, agresivos, imponer dureza y dolor hacia los demás, no debían expresar tristeza y no debían expresar dolor. Así que imagínense estar ante gente que simplemente no les permitían expresar dolor a los que estaban sufriendo. Y tal vez usted no lo crea, pero en nuestros tiempos es igual. Muchos hoy tenemos una mentalidad romana. Porque yo no sé si te ha tocado que a veces estás con personas a las que no puedes expresar tus emociones porque luego te callan. Cállese, no sea niña. Cállese, no sea llorón. Y cállese, no está expresando esto. Y cállese, no esté llorando. Y cállese, no esté usted mostrando esto. Usted tiene que aguantarse, tiene que aprender a sobrellevar. A veces estamos rodeados de personas que no nos permiten expresar emociones. Yo no sé si usted conozca a alguien, o a lo mejor usted mismo es uno de ellos, en donde usted no le permite que alguien llore, porque si llora te molesta. No puedes estar con una persona que está sufriendo porque te molesta. No puedes estar con una persona que trae un dolor porque te molesta. O le molestas a alguien más. Porque vivimos en una cultura romana
que no nos permite expresar emociones. Y es por eso que en nuestros tiempos la gente vive con esto que les acabo de decir, lo que se llama alexitimia, que la gente se acostumbra a no expresar el dolor o las emociones por vergüenza, por temor o por muchas otras razones más, porque te van a criticar si te miran llorar, se van a reír de ti si te miran sufrir, te van a apuntar si te miran que estás llorando, porque lo van a considerar como algo débil. Y cuando el Señor Jesús aparece y empieza a dar las bienaventuranzas, no olvidemos algo importante, como les dije el domingo pasado. Jesús, cuando está dando las bienaventuranzas, está corrigiendo y está animando. Está haciendo las dos cosas a la vez. Recuerde esto, las bienaventuranzas no solamente fueron dadas para animar a la gente, fueron dadas también para corregir a aquellos que están causando el problema. Y cuando Jesús está dando esta enseñanza, no olvidemos que ahí hay romanos en el grupo. Entre la gente a la que Jesús está enseñando, hay judíos que están sufriendo desposesiones, que están sufriendo injusticias, que están sufriendo tantos problemas y que no pueden expresar lo que sienten, porque a su lado están siendo supervisados por un romano, por un soldado romano que no les permite llorar, que no les permite expresar sus emociones, porque para ellos eso es símbolo de debilidad. Y estos romanos eran tan brutales que si alguien lloraba lo cacheteaban, lo golpeaban o lo agredían, porque ellos se sentían con ese derecho. Y cuando el Señor se para frente a ellos y se para frente a esa multitud y les dice: dichosos, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahí el Señor empieza a cambiar el paradigma o la manera de pensar de la gente que está ahí. Por un lado está corrigiendo a los romanos y les está diciendo: no tiene nada de malo saber expresar emociones. No tiene nada de malo expresar cuando estamos tristes, cuando estamos alegres. No tiene nada de malo cuando uno le derrama lágrimas por un dolor o una necesidad o una enfermedad por la que está viviendo. No tiene nada de malo expresar el dolor y la tristeza. Y esto está incomodando a los romanos, porque ellos eran rígidos, eran fríos en las emociones. Y el Señor les está diciendo: es importante aprender a expresar emociones. Es importante aprender a expresar lo que sientes. Es importante saber expresar tus emociones, sean buenas o malas, alegrías o tristeza. Es importante porque hay una dicha, hay una bendición. Y aquel que está sufriendo, aparte del romano, le está diciendo: ¿saben una cosa? De ustedes que están sufriendo y que no los dejan expresar sus emociones, tienen que saber que hay dicha, hay una bendición cuando alguien expresa su dolor y llora. Porque la manera como se expresan las emociones es con el llanto. A veces las lágrimas dicen lo que las palabras no pueden decir. Inclusive tenemos hasta un canto que ya tenemos tiempo que no lo hemos cantado, pero en mis tiempos, no sé, los muchachos hoy ya creo ya no se lo saben, pero había un canto que decía: hay momentos, claro que con tono. Romanos, Lolo, me empiezan a ver, sale el espíritu romano de algunos de ustedes, pero dice: hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Y sigue lo demás. Y me callo porque los romanos ya se iban a levantar, ya se iban a ir. Ustedes no me dejan expresar mis emociones. ¿Por qué? Porque se nos enseña que es bueno llorar. Pero hoy vivimos en una cultura, hermanos, en donde el dolor nos está quitando la capacidad de expresar emociones. Y hoy más que nunca en estos tiempos, hermano, que estamos viviendo esta pandemia y que está resurgiendo otra vez, y que estamos viviendo esas enfermedades, y que algunos estamos perdiendo seres queridos, es difícil asimilar tanto cambio en tan poco tiempo, que a veces hasta perdemos la capacidad de expresar
lo que estamos sintiendo. Porque apenas estamos saliendo de un proceso cuando de repente viene otro. Y apenas estás tratando de sanar de ese proceso cuando ya viene otro. Y todavía no acabas de sanar de esta situación por la que acabas de pasar y te viene otra situación que te hace sufrir. Y entre sufrimiento y sufrimiento y problema en problema, nuestro corazón va perdiendo capacidad de expresar emociones. Y es por eso a veces, hermano, que nos cuesta trabajo asimilar lo que estamos viviendo. Y no podemos expresar esas emociones porque vivimos, como dije, en una cultura romanizada en donde se te critica si muestras lágrimas, si muestras debilidad, se te critica si lloras o muestras, hermano, expresiones emocionales, porque es mal visto en la cultura. O también estamos en unos tiempos donde el dolor es tan progresivo y tan seguido que nos vamos acostumbrando al dolor y perdemos capacidad para expresar lo que sentimos. Y esto es lo que el Señor está queriendo enseñarle al pueblo de Israel. Algo estaba pasando con ellos que el Señor tenía que expresar. ¿Y sabe por qué el Señor tuvo que decir: dichosos los que lloran? Porque si usted no sabe, cuando una persona pierde la capacidad de llorar, ¿se amarga? ¿Sí sabía usted eso? Que cuando una persona pierde la capacidad de llorar, se amarga. Porque las lágrimas hacen brotar o sacar la emoción que nos está doliendo. Pero cuando uno se retiene las lágrimas, esa emoción se queda dentro de nosotros y no podemos expresarla y se queda ahí guardada. Y aunque a veces pensamos que ya no está, ahí está dentro de nosotros y nos vamos haciendo insensibles ante el dolor propio y el dolor ajeno. Y el Señor intenta enseñarle a su pueblo que hay bendición en saber expresar las emociones. Hay bendición en saber llorar, porque no siempre el creyente va a estar alegre, no siempre vamos a bailar, no siempre vamos a danzar, no siempre vamos a aplaudir. Va a haber momentos en que vamos a tener que llorar. Y no tiene nada de malo, no hay desgracia en ello, no es ni siquiera símbolo de debilidad. A veces nuestra adoración no se va a expresar con palmas. A veces nuestra adoración se va a expresar con lágrimas, de rodillas, clamando a Dios. Y no debemos de verlo como algo malo, Señor. Porque mira, déjame decirte algo que está pasando en nuestra cultura, en nuestro tiempo. Ahora que estamos viviendo estas circunstancias, mi amado hermano, algunos tratamos de fingir una fortaleza que no tenemos. Lo repito. Algunos intentamos fingir una fortaleza que no tenemos y tratamos de ahogar esa emoción. Tratamos de que, hermano, ¿cómo está? Hermano, estoy bien. Estás pasando un proceso difícil, pero tú dices: no, yo no puedo sentirme así, no puedo sentirme triste, no puedo sentirme desanimada, no puedo sentirme desahuciada, no puedo sentirme incrédula, porque soy hija o hijo de Dios y yo creo en un Dios, y Dios se va a enojar si me mira que estoy dudando, Dios se va a enojar si me mira que estoy llorando. Voy a pensar o voy a hacer sentir a los demás de que no soy un cristiano, una cristiana firme. Y eso no es cierto. Eres tan cristiano por llorar como aquel que es cristiano que sabe reír. Y si tienes deseos de llorar, hazlo. Porque aquí hay una diferencia. Que aquel que llora sin esperanza porque no conoce a Cristo, para ellos no hay nada. Pero para ti y para mí, que tenemos una promesa y tenemos un Dios de esperanza y de fortaleza, para nosotros hay una dicha. Porque las lágrimas para ellos son lágrimas de desesperanza, pero las lágrimas en nosotros, aunque sean de dolor, son lágrimas de fortaleza, son lágrimas de esperanza. Porque en cada lágrima el Señor empieza a sanar y empieza a trabajar en nuestro corazón. Y aunque parece increíble, cada vez que lloras, descansa tu corazón. Y ahí se renueva esa fe, se renueva esa esperanza. Porque el Señor dice también que si tú lloras y tú derramas tus lágrimas y expresas tus emociones delante de Dios, hay consolación para ti.
Es decir, cuando Dios escuche y Dios te vea, el Señor no se va a quedar mirándote. El Señor no solamente te va a mirar y va a decir, pues pobrecito, cómo llora, cómo sufre. No, Dios va a actuar en tu lágrima. A veces las palabras no te van a poder salir, pero Dios sabe interpretar las lágrimas que salen de nuestros ojos y que salen de lo profundo del corazón. Y Dios va a responder trayendo consolación. Tal vez el Señor no te va a responder como tú quieres. Porque a veces, hermano, nuestras lágrimas son por frustración o por desesperanza y quisiéramos respuestas en medio del dolor, pero el Señor no nos va a dar siempre la respuesta, y no porque sea malo, sino porque a veces, aunque nos la dé, no la entendemos. Cuando estamos en dolor no tenemos capacidad para entender las respuestas de Dios, pero por eso Dios no nos da respuestas. Dios sana el corazón. Porque lo que necesitamos en esos momentos de dolor es salud del alma y del corazón. Y Dios nos está diciendo en esta noche, hay dicha, mi hermano, en expresar ese dolor. Hay dicha en llorar, hay dicha en derramar lágrimas, hay dicha y hay bendición, mi amado hermano, cuando tú lloras delante de Dios, porque tienes un Dios que te va a responder tarde o temprano. Tienes un Dios que va a contestar a tu ansiedad, a tu necesidad. Pero aprende a llorar. Tenemos que aprender a llorar. Y eso, hermano, a lo que se refiere la palabra de Dios, tiene mucha similitud con lo que vivió Job. Mire, Job es un prototipo de lo que somos hoy nosotros. Cuando usted lea la historia de Job, si es que no lo ha hecho ya, si usted ve toda la historia de Job, vea cómo Job empieza al principio muy fuerte. Pierde todo, pierde hijos, pierde casa, pierde bienes, pierde dinero, pierde posesiones, pierde todo. Imagínese el dolor de este hombre. Y no solo de él, de la mamá también. Imagínese el dolor de perder todos sus hijos en un día. Imagínese el dolor de no solo perder sus hijos, perder todos sus bienes, quedarse en la ruina, en la miseria, en un solo día. Sin embargo, en el momento en que él recibe esa noticia, la manera como él expresa su dolor es cayendo de rodillas. ¿Y cuál es la palabra que sale de su boca? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y nos gozamos en ello. Y eso es muy cierto, pero no vemos lo demás. Vemos que esa es la reacción de Job. ¿Por qué? Porque está empezando el proceso del dolor. Y déjeme decirle eso, que cuando viene algo, una emoción fuerte de dolor a nuestras vidas, nos toma tiempo asimilarlo. Nos toma tiempo asimilar el dolor. A veces estamos en shock y tratamos de negar lo que estamos viviendo. Esas emociones que tenemos, tratamos de esconderlas, de negarlas. Y tratamos de disfrazarlas con una adoración. Tratamos de disfrazarlas como que todo está bien. Pero gradualmente, hermanos, nos vamos empezando a quebrar, como lo hizo Job. Job al principio sí se levantó y Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero 2 capítulos más adelante vemos que está maldiciendo el día en que nació. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Qué pasó de ese Job que adoró? Ahora está enojado, ahora está maldiciendo el día en que nace, ahora está renegando de su condición, ahora no quiere hablar con sus amigos, está discutiendo con sus amigos. ¿Tiene algo de malo? No, es que simplemente es el proceso por donde Dios lo va llevando para enseñarlo a quebrarse, enseñarlo que no tiene nada de malo. A veces expresar lo que sentimos, no tiene nada de malo decir, Señor, me siento enojada o enojado, me siento frustrado o frustrada, me siento desesperado o desesperado. No tiene nada de malo expresar lo que estamos viviendo. Pero Dios, hermano, a veces pensamos, pero ¿cómo le voy a decir eso al Señor? Aunque no se lo digas, Él lo sabe. Él lo sabe cómo te sientes. Él sabe lo que estás viviendo. Él sabía lo que Job estaba viviendo. Y llega un momento en que él se enoja y maldice y empieza a cuestionar a Dios por qué esto y por qué el otro. Pero vemos cómo ese proceso, hermano, cuando Dios lo lleva y lo quebranta y lo hace sacar esas lágrimas, ese dolor que traía, empieza entonces ahora el proceso de restauración y de sanidad. En donde Dios empieza a trabajar con su corazón. Y sí, claro que después de unas cachetadas espirituales, porque lo corrige también. Pero Dios lo levanta y lo restaura.
Y ustedes van a ver que en ningún momento Dios le reclama a Job por haber cuestionado a Dios, por haber renegado del día que nació, por haber hecho tantas cosas. No lo regaña, porque Dios entiende el corazón del ser humano. Y a veces, mi amado hermano, Dios nos mete por el proceso de Job. Al principio, cuando nos viene el problema, la desgracia, queremos disfrazar el dolor con adoración. Los que somos espirituales. Amén. ¿Cómo se siente, hermana? Oh, Jesucristo vencedor, estoy en victoria. ¿No es cierto? ¿No estás en victoria? No quieras engañarte. De hecho, desde el punto de vista de la psicología, una de las etapas es la negación. Cuando uno niega lo que está viendo, no quiere aceptar y quiere disfrazarlo con otra cosa. ¿Cómo le está yendo, hermano? No, Dios es más que vencedor. No es cierto. Estás tratando de disimular lo que sientes, disfrazándolo con alabanza y con adoración. Y quieres alabar y adorar a Dios cuando tu corazón no quiere alabar y adorar a Dios, cuando tu corazón lo que quiere es llorar. Y esa también es una manera de glorificar a Dios. Aunque nadie me dijo amén. También con las lágrimas se glorifica a Dios. También de rodillas se glorifica a Dios. También a veces cuestionando al Señor, también se glorifica a Dios cuando estoy sacando lo que hay en mi corazón. Y Dios empieza a trabajar conmigo. Y ya después de que Dios habla y obra en mi corazón, entonces se cumple lo que dice un salmo: has cambiado mi lamento en baile. Pero porque primero tiene que haber lamento y tienes que reconocer lo que estás viviendo, lo que estás sufriendo. Y cuando Dios empieza a quebrarte y Dios empieza a trabajar contigo, te va a sanar y te va a restaurar. Y entonces la tristeza sí se va a tornar en alegría cuando ya el dolor ha salido. Y nosotros, déjame decirte algo, a veces no tenemos tiempo ni para llorar la partida de nuestros seres amados. Lo repito, a veces no tenemos ni el tiempo de llorarle a los seres que se nos fueron. Les digo una cosa, el pueblo de Israel fue enseñado que cuando moría un ser amado, tenían que detenerse y pasar 2 semanas completitas en duelo. Escúcheme bien. El Dios le enseñó al pueblo de Israel que cuando perdía un ser querido tenían todos que pararse. No de que, gloria a Dios, bendición. No, sí hay bendición y hay promesa y esperanza, pero llora. Hacía que se parara todo el pueblo y por 2 semanas tenían que llorarle todos los días a la persona que había partido. ¿Por qué por 2 semanas? Para que el corazón pudiera ¿qué? Sanar. Porque si seguían caminando en medio del dolor, eso se iba a quedar reprimido dentro del corazón. Y el corazón, hermanos, se daña cuando guardamos emociones. Dios los dejaba 2 semanas llorar. Lloren lo que tengan que llorarle a Moisés, llórenle a Josué, llórenle al ser amado. Por 2 semanas enciérrense si quieren y derramen lágrimas, todo lo que quieran, digan todo lo que quieran. Pero después de las 2 semanas hay que seguir adelante. Hay que empezar a caminar una vez más. ¿Por qué? Porque ya el corazón empieza a sanar. Y esto es lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Tenemos que aprender a expresar emociones. ¿Te duele? Llora. ¿Estás triste? Llora. Por eso el Señor se levanta ante un pueblo que fue enseñado a no mostrar emociones. Dichosos los que lloran, porque cuando lloras en Cristo vas a recibir consolación. Y para entender los planes de Dios, primero el corazón tiene que sanar. No puedes entender los procesos de Dios si primero el corazón no sana. Y Dios nos está enseñando por esta bienaventuranza. Hermanos míos, no nos dé miedo expresar nuestros dolores, nuestras tristezas, nuestras ansiedades. Pero pastor, ¿qué le pasa? Yo soy el hombre de la casa.
¿Cómo voy a llorar yo? ¿Yo con bigote, barba, llorando? Pues sí, ¿por qué no? Yo, pastor, yo, la hermana fuerte de la casa. Si yo soy la columna de la casa, pues también las columnas se quiebran. ¿Cierto o no es cierto? O yo no quiero que nadie me vea, me escondo acá donde nadie me vea llorar. Estás enseñando a tus hijos a no expresar emociones. Y el día que ellos expresen una necesidad no lo van a saber expresar, porque nunca vieron a papá y a mamá llorar delante de Dios. Y si ellos no saben cómo expresar una emoción, van a buscar afuera otra manera de expresarlo. Van a buscar afuera otra manera de aliviar la necesidad que se tiene. Por eso hoy la palabra del Señor nos enseña, si estás pasando un dolor, exprésalo. Si estás pasando tristeza, exprésaselo. No a mí, al Señor. Al Señor. Porque en la medida que derrames tus lágrimas ante Él, Él te va a dar el consuelo que necesitas. Tal vez no te dé las respuestas que quieres, pero de seguro te va a dar el consuelo que necesitas. Porque hay cosas en la vida para las que nunca vamos a tener respuestas, a menos en esta vida. Hay cosas para las que nunca vamos a entender por qué. Porque estoy pasando por este proceso, porque estoy pasando por esta prueba, porque estoy pasando por esta enfermedad, porque estoy pasando por esta situación adversa con la familia, porque estoy pasando con esta situación. Mi hermano, simplemente no lo vamos a entender. Pero si estamos viviendo una situación triste, hay que aprender a llorar delante de Dios. Y que te vean llorar, que llores. Pero yo soy líder, los líderes también lloran. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro y era el Señor. Y uno, quiero que pienses, ¿por qué llora el Señor si lo iba a resucitar? Piensa, si el Señor sabía que lo iba a resucitar, ¿por qué llora? ¿Por qué no regañó a Marta y a María? ¿Para qué lloran? Cállense, si lo voy a levantar de todas maneras. Las dejó llorar. Las dejó expresar sus emociones, porque no tiene nada de malo. El Señor entendía el dolor que estaban viviendo, pero ya después vino la sanación y la resurrección y la bendición que Dios tiene para sus vidas. Dichoso el que sabe llorar. ¿Por qué? Porque va a recibir consolación. Dios quiere sacarte de ese 1 de cada 10 que no sabe expresar emociones o no las quiere expresar. Dios quiere sacarte ese 1 de cada 10 que le da vergüenza expresar lo que siente, porque la cultura nos ha enseñado a pensar que eso es malo, expresar nuestras emociones. Ante Dios no tiene nada de malo expresar lo que sentimos. ¿Por qué? Porque hay una dicha al llorar delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué nos dice finalmente el Señor? Aprende a ser feliz en medio del dolor. O lo digo de otra manera más bíblica, aprende a tener gozo en medio del dolor. Parece una contradicción, pero no es lo mismo felicidad y gozo. La felicidad viene por circunstancias externas. El gozo es algo que viene de adentro. Y se puede tener gozo aún en medio del dolor, cuando el Señor empieza a obrar y a sanar nuestro corazón. Amén. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Hace un tiempo me sentía bien frustrado. Casi los pastores no nos sentimos frustrados, casi no.
Pero así esas frustraciones que te dan ganas como de, no sé cómo explicarlo, pero estoy hablando hace tiempo, no ahorita, estoy hablando hace tiempo. Y le hablé a un pastor, a un amigo, y le dije, ¿puedo ir con usted? Me dijo, claro, ven. Y fui a la casa de él. Y lo único que cuando llegué y me senté hacia él, él me dijo, no necesitas decirme nada, ya sé lo que traes. No necesitas que me digas. Si quieres llorar, llora. Me senté a un lado de él y él estaba a mi lado y simplemente empecé a llorar. Sin decir nada, no hablamos por más de una hora sentados juntos. Simplemente empecé a llorar. Y después de una hora de sentado y él a mi lado y nomás estaba y me ponía el hombro y no me decía nada. Después de una hora de llorar, le dije, gracias hermano, gracias por su ayuda. Y él se me quedó mirando y dijo, pues si lo único que hice fue estar a tu lado. Yo no hice nada, todo lo hizo el Señor. Porque cuando lloras, el Señor sana. Cuando lloras, el Señor alivia. Es lo que tú necesitas. A veces no necesitas, hermano, hermana, buscar a alguien que te dé una palabra de apoyo, de ánimo. No es eso lo que necesitas. Lo que necesitas es llorar delante del Señor y abrir tu corazón y permitir que Jesús lo sane. Si alguno de ustedes quiere venir al altar y abrir su corazón al Señor y decirle, Señor, yo necesito abrir mi corazón. A lo mejor nadie sabe por los que estás pasando. A lo mejor nadie sabe lo que estás viviendo. Porque estamos romanizados a no mostrar nuestras emociones. Nos enseñan a no decirlo, a no mostrarlo, a decir, ¿quién vive? Cristo y su pueblo victoria. Y tantas frases que sacamos e inventamos. Pero por dentro necesitamos sacar lo que estamos sintiendo en nuestro corazón. Y hay momentos que lo único que necesitamos es llorar delante de la presencia de Dios. Hay momentos que lo único que necesitamos es simplemente estar en la presencia del Señor y llorar delante de Él. Porque en cada lágrima Él interpreta tu necesidad. Él interpreta tus emociones. Él interpreta lo que estás viviendo y sintiendo en ese instante. Y como dice un canto, hay momentos que las palabras simplemente no alcanzan para expresar, Señor, lo que sentimos. Yo te invito a que hoy abras tu corazón al Señor. Haz a un lado la vergüenza, haz a un lado el que dirán, el que qué van a pensar los demás. Y esa emoción que has estado guardando hace tiempo, ese dolor, esa tristeza, preséntala en la presencia de Dios. Y dile, Señor, solo tú sabes cómo me siento. Dile, Señor, solo tú me puedes entender. Hay palabras o hay cosas que no puedo expresar con palabras. Hay cosas que no puedo expresar, Señor, con palabras. Pero cada lágrima que brota de mis ojos te expresa lo que siento, Señor. Hoy te pido, Señor, que traigas consuelo. Traigas consuelo, Señor, a nuestras vidas. Alivia el dolor, alivia la tristeza, alivia el desánimo, alivia la desesperanza, la tristeza, la depresión en nuestras vidas. Y trae alivio, Señor, a nuestro corazón herido, Padre. Sana nuestras vidas, Señor. Sana nuestras vidas, Señor. Sana nuestros corazones, Padre.
extiende tu mano de misericordia. Señor, bendice, Padre mío, bendice el corazón de tu Hijo, Señor. Obra de una manera especial, Señor, y habitar en tu presencia. Glorifícate, Señor, en el corazón afligido, Padre, para que crezcas tú y cada día seré Jesús, más como tú. Santo Señor, glorifícate, oh Quiero Dios. más de ti. Tú eres el Dios de toda consolación, Señor. Y habitar en tu presencia. Glorifícate,